proselitismo que está regulado en el artículo 181 de nuestro Código Penal. Miren ustedes, chicos. ¿Ok? Vamos a ver en qué consisten cada una de estas conductas delictivas, cuáles son sus características principales y cuáles son las circunstancias agravantes, ¿no?, que abarcan estas tres figuras delictivas relacionadas a la prostitución, que es considerada por la criminología como una conducta desviada, como una conducta desviada. No es delito la prostitución. La prostitución es legal siempre que se realice con el consentimiento de la víctima y la víctima tenga entre 14 a más de 14 años de edad. ¿Ok? Esto entender. Pero sí es delito aquellas personas que viven de la prostitución, aquellas personas que sus actividades pues se basan, miren ustedes, en la prostitución. ¿Ok? Comenzamos con el primer delito, ¿les parece? Favorecimiento a la prostitución, artículo 179 del Código Penal. ¿Qué es lo que dice el artículo 179 del Código Penal? Que se tiene que castigar, sancionar penalmente a la persona que promueve o favorece la prostitución de otro. Miren, basta que promueva, basta que favorezca la prostitución a otra persona y el sujeto cometería delito de favorecimiento a la prostitución. Favorece o promueve. Miren, ¿esto qué implica? Ustedes se darán cuenta que aquella persona que hace publicidad de la prostitución de otra persona, ¿cierto? Esa persona cometería delitos, si ustedes se dan cuenta. ¿Ah? Y esto puede ocurrir, por ejemplo, en algunos lugares en donde puede entregarte a alguna persona algún tipo de volante, ¿no? Miren, eso sería suficiente para considerar este acto como un favorecimiento de la prostitución, como una promoción a la prostitución de otro, y sería suficiente para sancionar penalmente a una persona. Ahora, ¿cuál es la debilidad del tipo penal? La debilidad del tipo penal es lo que indica efectivamente la doctrina, de que la prostitución es un acto lícito. Entonces, ¿cómo puedes considerar ilícita una actividad que está relacionado a un acto que no es delictivo? O sea, en otras palabras, ¿cómo puedes castigar como sujeto activo a alguien que promueve o favorece una conducta que no es delictiva, como la prostitución? ¿Se dan cuenta? Esa es la gran debilidad de este tipo penal de favorecimiento de la prostitución. Pero miren ustedes que se castiga el solo hecho de favorecer, de promover, ¿ok? No es necesario que el sujeto activo se beneficie. No es necesario que el sujeto activo gane con la prostitución. No es necesario. El tipo penal de favorecimiento a la prostitución, artículo 179 del Código Penal, no exige ello. Miren ustedes. Pero la debilidad, como ya les he indicado, ¿se basa en qué? Se basa en que la prostitución es una actividad que no está, miren ustedes, prohibida como delito. Ojo, prohibida como delito. No es una actividad delictiva la prostitución, hay que recalcarlo. Sí es una conducta desviada de acuerdo a la criminología. Sí es una conducta que puede generar una serie de delitos alrededor, tal como lo indica la criminología. ¿Ok? Pero no, la prostitución no es un delito como tal. ¿Ok? Vamos a ver la segunda conducta típica. Entonces, el primer acto, promover o favorecer. Ojo, basta que una persona promueve y favorezca, como les digo, con eso es suficiente para que se castigue. Miren ustedes el favorecimiento de la prostitución con todos los cuestionamientos que ya les he indicado que se dan. El hecho de que la prostitución no es delictiva, ¿no? Vamos a la segunda conducta típica. Artículo 180 de nuestro Código Penal. Rufianismo. ¿Ok? Rufianismo. ¿En qué consiste el rufianismo? ¿Quién es el rufián? Miren, ¿quién es el rufián? El rufián es aquella persona que gestiona el beneficio económico o de otra índole de la prostitución de otro. Miren, gestiona el beneficio económico. Recuerden que la prostitución puede generar
ganancias muy grandes, ¿no? Se considera una de las actividades más lucrativas, ojo, en el mundo, la prostitución. Recordemos que la prostitución es un negocio a nivel internacional. Entonces, aquella persona que gestiona ese beneficio económico de otro, aquella persona que la ganancia generada por un prostituto o una prostituta, este es el que la gestiona, este es el que evidentemente distribuye los gastos que genera efectivamente la actividad de prostitución, a ese se le llama rufián. A ese se le llama rufián. Miren ustedes. Ojo, el que administra el dinero obtenido por un prostituto o prostituta realizando esta actividad, esta conducta desviada, ese es el rufián. Ese es el rufián. Miren ustedes, o sea, es el que se encarga, obviamente, del manejo económico de una prostituta o prostituto, de las ganancias obtenidas por la actividad de prostitución. Ese se llama rufián. El rufián es el que maneja el dinero del prostituto o prostituta, la ganancia de la prostituta o prostituto. Miren ustedes, ¿ah? Una vez que la prostituta o prostituto hayan obtenido una ganancia, este rufián es el que se encarga de administrar esa ganancia, el que se encarga de gastar, el que se encarga de dividir los gastos. Ese es el rufián, el que se aprovecha económicamente de la ganancia económica, ¿no? El de la ganancia obtenida por una prostituta o prostituto. Ese es el rufián. Ese es el rufián, ¿ok? Años atrás se consideraba rufián al que se beneficiaba económicamente de la prostitución de otro, pero era peligroso. Imagínense ustedes el hijo de una prostituta o de un prostituto. Se iba a beneficiar, podía ser rufián, de ninguna manera, ¿cierto? Por eso es que se ha modificado nuestro Código Penal y ahora castiga como el delito de rufianismo a aquella persona que es la que gestiona, miren ustedes, el beneficio económico obtenido por un prostituto o una prostituta. ¿Qué les parece? Entonces es el rufián, ¿eh? Ojo, no equivocarnos. Estamos hablando de rufián, no de proxeneta. ¿Quién es el rufián? El que se aprovecha, el que gestiona, el que administra el dinero que ya ha sido obtenido por prostituta o prostituto. ¿Ok? Entonces, es el rufián, el que se aprovecha de esa cantidad de dinero obtenida, del beneficio económico obtenido por la prostituta o prostituto. Muchos le llaman comúnmente a este rufián, le llaman vividor, ¿no? ¿No? Vividor. ¿Ok? Algunos le llaman, tienen otro nombre, digamos, popular, mucho más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte, mucho más duro. Le llaman vividor, ¿no? O cabrón también, ¿cierto? Esto es en el ámbito, obviamente, callejero, en el ámbito también policial, ¿no? Policial es aquel que vive, ¿no? De las ganancias generadas por la prostituta o prostituta. ¿Okay? Y ahora vamos a otra conducta típica, la tercera, artículo 181 del Código Penal, proxenetismo. Acá estamos ya hablando de proxenetismo, muy interesante. Proxenetismo. ¿Quién es el proxeneta? El que dirige o gestiona la prostitución de otra persona. Miren ustedes. El que dirige o gestiona la prostitución de otra persona. Ese es el proxeneta. El proxeneta, como ustedes ven, dirige o gestiona la prostitución de otra persona. Es el que maneja a la prostituta o prostituto en la actividad de prostitución. El tipo penal no exige beneficiarse. El tipo penal no exige que tenga algún tipo de ganancia. Basta que el proxeneta dirija, gestione la prostitución de otra persona con ganancia o sin ganancia, no interesa al tipo penal para que éste se configure. Entonces ven ustedes que hay una diferencia muy grande entre el proxeneta y el rufián. El proxeneta dirige, gestiona, administra la prostitución de otra persona, se encarga justamente de la prostituta o prostituto.
que realice la actividad de prostitución. Mientras que el rufián se beneficia, digamos, administra el dinero o ganancias recibidas por la prostituta o prostituta. Y obviamente desde antes, aquella persona que favorece o promueve la prostitución será sancionado con favorecimiento a la prostitución. Que como ustedes ven, el tipo penal no exige que haya administración, que haya gestión de una actividad de prostitución. Basta promoverla, basta favorecerla. Y eso podría establecerse, como hemos indicado, con la simple publicidad de la actividad de prostitución. Estos son los 3 delitos relacionados a la prostitución. Miren ustedes. Recuerden, el proxeneta gestiona, dirige, administra la actividad de prostitución de otro. El rufián se beneficia económicamente, gestiona el dinero, el beneficio económico obtenido por el prostituto o prostituta. Y se castiga también el favorecimiento de la prostitución, la conducta de aquella persona que promueve o favorece esta conducta desviada de la prostitución, que vuelvo a recordar, no es delito. Y ese es digamos, la debilidad más grande que tienen estos 3 tipos penales, porque estos 3 tipos penales están relacionados a la prostitución, pero recuerden que la prostitución no es delito. Entonces la pregunta es, ¿cómo podrá castigarse a personas que están detrás de la prostitución si la prostitución no es una actividad delictiva como tal? ¿Cómo se castiga al proxeneta, al rufián, al que favorece la prostitución, si la prostitución no es delictiva? Esa es la debilidad principal de estos delitos. Recuerden que incluso hubo en un momento una alcaldesa que prometió, ¿no?, dentro de su campaña, crear un prostíbulo municipal. ¿Se acuerdan ustedes hace unos años atrás? ¿No? En su campaña decía, vamos a crear un prostíbulo municipal. Es más, ya tenemos el local, vamos a comprarlo. Está ubicado en la avenida Argentina, ¿no? Vamos a comprar el local y la municipalidad se va a encargar, en primer lugar, de ofrecer un servicio de prostitución, digamos que en el que tenga la seguridad el parroquiano, el cliente, de que la prostituta sea revisada con periodicidad médicamente para evitar, miren ustedes, el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Para esto el proxeneta pagaría una entrada que sería el ingreso que reciba, miren ustedes, la municipalidad. Pero en las condiciones que estamos viendo, podría ser castigado o no la municipalidad por favorecer o promover la prostitución. Claro que sí, miren ustedes. Tendría que modificarse el Código Penal dejándose de lado este tipo de conductas delictivas, las 3, para evitar de repente de que el Estado, si quería realizar ese tipo de actividad, no sea castigado o sancionado y la alcaldesa de Lima en ese momento no sea considerada como una favorecedora de la prostitución, como una rufiana o como una proxeneta, ¿no creen? Miren qué terrible, qué loco. ¿Ok? Pero el Estado ha tenido interés, obviamente, ha tenido interés de querer intervenir en esta actividad muy lucrativa, que es la actividad de prostitución. Y como es una actividad muy lucrativa, alrededor de esta van a haber bandas criminales. Alrededor de esta actividad, miren ustedes, se van a realizar con otros delitos, se van a cometer otros delitos. Van a haber bandas criminales, van a haber organizaciones criminales incluso interesadas en beneficiarse de esta actividad lucrativa que configura la prostitución. Pero la tremenda debilidad, como le vuelvo a repetir, de los delitos de proxenetismo radican en que la prostitución, si la realiza una persona de 14 años a más, con el consentimiento obviamente de ella, no implicará, miren ustedes, delito. Más bien, más adelante vamos a ver que podríamos hablar de un delito en particular que podría estar relacionado con la prostitución,
que es el delito de explotación sexual, que lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de los delitos contra la dignidad humana. Y vamos a ver cómo se configuraría. ¿Y cuál sería la diferencia con estos delitos que estamos viendo efectivamente en este momento? Vamos a las circunstancias agravantes, ¿les parece? Circunstancias agravantes que se dan en todos los delitos, miren ustedes, en todos los delitos de proxenetismo, salvo una que es una circunstancia agravante que solo se da en el proxenetismo, en el artículo 181, como vamos a ver, y que está resaltado, como ustedes ven en la diapositiva. ¿Ok? Agravantes. Dice, si se realiza en el ámbito del turismo, en el marco de la actividad de una persona jurídica o en el contexto de cualquier actividad económica. ¿Ustedes sabían de que hay empresas turísticas en el Perú que no solamente ofrecen conocer la variada geografía de nuestro país, ¿no? Sino que también ofrecen actividades sexuales, miren, actividades sexuales también. Este tipo de oferta turística se realiza sobre todo en la selva del país, donde chicas incluso bastante jóvenes tienen relaciones sexuales con turistas. Y eso está ofrecido, claro, de manera subrepticia, ¿no? Dentro de, digamos, el servicio de turismo. Si se realiza eso, esto sería una circunstancia agravante, ¿no? Configurada en los tres delitos: favorecimiento de la prostitución, rufianismo y proxenetismo. Si también se realiza en el marco de la actividad de una persona jurídica, que es lo que normalmente ocurre en el ámbito del turismo, ¿cierto? O en el contexto de cualquier actividad económica a la que se relacione. Miren ustedes también este tipo de conductas de prostitución. Primera agravante, entonces. Segunda agravante, si el que realiza, miren ustedes, el delito es ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o afinidad, pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, es cónyuge, excónyuge, es conviviente, exconviviente, o tenga hijos en común con la víctima, o habite en el mismo domicilio de la víctima, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. Miren ustedes, acá ya hay un problema. El vínculo de parentesco que tiene el sujeto activo con la víctima, aunque no podemos hablar de víctima, porque el delito de prostitución, como les vuelvo a repetir, perdón, la actividad de prostitución, como les vuelvo a repetir, no es delictiva, no es un delito. Entonces, miren ustedes, acá el sujeto que se aprovecha de una prostituta, prostituto, tiene un vínculo de parentesco con ella o él. Por eso es que se considera una circunstancia agravante de los delitos de proxenetismo esta figura. Vamos a la tercera. Si es el medio de subsistencia de la gente, o sea, si la gente vive de esto, miren ustedes, se convierte en una conducta, pues obviamente, habitual, ¿no? Vive de este tipo de actividades, es la actividad a la que se dedica. Miren, si es el medio de subsistencia de la gente, como ustedes ven, esto sería una circunstancia agravante. Daniela, ¿cómo estás? ¿Te escuchamos, Daniela? O creo que de casualidad has levantado la mano, no lo sé. Te escuchamos en todo caso, Daniela. Si tendrías algo que indicar, ¿no? Si no, continuamos. Ya, perfecto. Ya, Daniela, no te preocupes. No te preocupes. Entonces, miren, ok, no te preocupes, Daniela. Miren ustedes, ¿ya? Medio de subsistencia de la gente. Viva de esto la gente. Luego, otra circunstancia agravante, si la víctima se encuentra en abandono o extrema necesidad económica. Miren, sea la prostituta o prostituto se encuentra en abandono, en extrema necesidad económica. ¿Eso qué implica? Implica que eso le va a obligar a prostituirse, ¿no creen ustedes? Si está abandonada, si está en extrema necesidad económica, es más fácil convencerla de dedicarse a esta actividad, ¿no? A esta actividad, ¿no? ¿Ok? Ustedes han visto las noticias, han visto lo que ha ocurrido con la detención del
delincuente llamado Pequeño J. ¿Han visto, no? La intervención, ¿no? ¿Han visto en los medios de comunicación? ¿Han visto lo que ha ocurrido en Argentina con este sujeto, Pequeño J? ¿Han visto lo que ha ocurrido en Argentina? Miren ustedes, lamentablemente en Argentina ha pasado una desgracia tremenda. Pequeño J aparentemente formaba parte de una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas. ¿Ok? Y una prostituta de 15 años habría sustraído una cantidad de droga, de clorhidrato de cocaína. Entonces, ¿qué han hecho? Pequeño Juan y otras personas más, ¿no? Se han hecho pasar como, digamos, clientes de la prostitución, han ofrecido a esta prostituta y a dos de las amigas de la prostituta, pues, estar en una fiesta a cambio de $300 para cada una de ellas, o $200, creo, no recuerdo. Las chicas han ido, miren ustedes, recogidas por un vehículo, en un vehículo, por dos choferes, las han llevado hacia una casa, ¿ok? Las han llevado a una casa para supuestamente festejar una fiesta. Han ingresado las tres chicas y eso, miren ustedes, era una trampa mortal para ellas, porque se dice que Pequeño Juan y otras personas más habrían engañado a estas chicas. Las chicas ingresaron a esta casa y Pequeño Juan y otros sujetos más habrían torturado a esas tres chicas. Las habrían torturado. Pero lo más terrible de esto es que habrían grabado toda la tortura y lo habrían, miren ustedes, en determinadas redes sociales, habrían mostrado a 45 personas en redes sociales. Miren ustedes que han estado viendo cómo torturaban a estas chicas. A la prostituta, a la que se considera que se quedó con la droga, que es la que tenía 15 años, miren ustedes, le han cortado, según la necropsia, 5 dedos, ¿no? Y miren ustedes, y le han estado cortando dedo por dedo, ¿no? Y eso han estado viendo las otras dos chicas, ¿no? Viendo cómo torturaban primero a ella de una manera terrible y luego han ido torturando a una por una hasta llegar a matarlas, enterrarlas en esa casa. Ya estaban ya hechos los agujeros en la tierra, ¿no? En el patio de la casa, ¿ok? Y la policía, ¿cómo es que se ha dado cuenta de todos estos hechos? Por los celulares de las chicas, que dejaron de funcionar en una determinada hora, desaparecieron, la familia estaba preocupada, pasaron los días, estaban preocupadas las familias porque no había rastro de estas tres chicas. Y la policía, miren ustedes, utilizando los mecanismos de geolocalización, determinaron que en este lugar, muy cerca de este lugar, se había producido pues la última vez de que las chicas habían utilizado su teléfono celular. Y esto es lo que ha generado que lleguen a este lugar, ingresen a la casa y miren, justo cuando ingresan a la casa, encontraron a dos personas infraganti limpiando la casa que estaba llena de sangre. Y bueno, revisaron el patio, vieron que había tierra removida y se dieron cuenta que los tres cuerpos, los tres cadáveres estaban, miren ustedes, enterrados. Les han hecho la necropsia y han verificado lo que les estoy indicando. Terrible, terrible. Por eso es que Pequeño Juan, a quien se considera que participó en ese tipo de actividades junto con otro ciudadano argentino, ¿se acuerdan? Han sido detenidos hace unos días acá en Lima. Bueno, han ingresado, dicen ellos, han ido por Paraguay, han ingresado por Bolivia, ¿ok? Al Perú. Y el argentino de manera ilegal, por eso el Estado peruano lo está expulsando del país, ¿no? Y el peruano, el Pequeño Juan, pues seguramente el Estado, el Poder Judicial de Argentina pedirá su extradición, ¿no? Pedirá su extradición y el Estado peruano seguramente lo va a entregar. Pero miren ustedes qué caso para más.
relacionada obviamente a la prostitución. Lo más curioso de todo esto es que hay un video de una entrevista a esta chica a la que le cortaron los dedos, ¿no? A esta prostituta, a esta chica. Hay un video, ¿no? En la que antes de los hechos, mucho antes de los hechos, la habrían entrevistado en el lugar, miren ustedes, en un lugar en donde realizaban actividades de prostitución y ella reconocía que era prostituta, ¿no? Y bueno, este caso ha paralizado a Argentina. Hasta ahora los periodistas no creen la, el grado de, miren ustedes, inhumanidad para acabar con la vida de estas tres chicas. Se considera que es terrible lo que ha pasado. Se considera que es, miren ustedes, muy, pero muy grave lo que ha ocurrido. Incluso los periodistas argentinos señalan que son situaciones que no estaban, no son comunes en Argentina y son incluso circunstancias que se ha visto, por ejemplo, de cárteles mexicanos, ¿no? Y ha generado un tremendo pavor en la población, obviamente, lo que ha ocurrido con estas tres chicas, ¿no? ¿Okay? Miren, y bueno, ese fue el motivo por el que ha sido detenido en el Perú, conocido como Pequeño J. Y se está cuestionando la posibilidad de que organizaciones criminales hayan intervenido en este caso, ¿no? Aparentemente no sería así, serían algunas bandas pequeñas, ¿no? No organizaciones grandes. ¿Por qué? Por la manera como se ha detenido al Pequeño J en el Perú, con una facilidad enorme, ¿no? Y a su acompañante, este ciudadano argentino, el que se le va a expulsar o se le ha expulsado. Miren, entonces, esto, digamos, podríamos considerar también todo lo que genera también, como les dije, la prostitución alrededor de ella. Es una actividad que puede generar conductas delictivas, ¿no? Alrededor. En el Perú, recuerden ustedes que han habido dos prostitutas extranjeras, ecuatorianas ambas, que mataron hace unos meses atrás en el centro de Lima. ¿Por qué? Porque sencillamente no pagaban el cupo correspondiente, eso dice la policía, a las organizaciones o bandas que se dedican a la prostitución. Recordemos que el Tren de Aragua en el Perú se dedica a este tipo de actividades de prostitución, de proxenetismo, mejor dicho, porque la prostitución no es delito, como es indicado. ¿Ok? Entonces hay una relación también muy estrecha del proxenetismo con las bandas criminales y organizaciones criminales. ¿No? En Lince, ¿se acuerdan que hubo hace unos meses atrás un explosivo? Fue dejado un explosivo, ¿no? Y se dice que hay una guerra entre diferentes bandas e incluso organizaciones interesadas en realizar actividades de proxenetismo. ¿Ven? Muy bien. Pluralidad de personas, otra circunstancia. Pluralidad de personas. Cuando hablamos de pluralidad de personas, tenemos que considerar que los que se dedican a este tipo de delitos son dos o más. Con eso es suficiente para configurar esta agravante. Y la verdad, les digo, como ustedes se pueden dar cuenta, en la mayoría de casos, los que cometen proxenetismo son dos o más personas, ¿cierto? Otra circunstancia agravante, si la persona prostituida es discapacitada, adulta mayor, padezca una enfermedad grave, pertenezca a un pueblo indígena originario o sea vulnerable, ¿no? Discapacitada, pues eso le va a impedir evitar de repente ser prostituida. Adulta mayor si es anciana, igualmente. Si padece una enfermedad grave, igualmente. Si pertenece a un pueblo indígena u originario, es vulnerable de todas maneras. O la vulnerabilidad en sentido general. Entonces, esta circunstancia agravante es por la vulnerabilidad de la víctima, de la persona que es aprovechada para realizar actividades, miren ustedes, de prostitución.
¿Ok? Y por último, como última circunstancia, si el que comete el delito de proxenetismo es integrante de una banda u organización criminal. Hay que recordar acá algo muy importante, ojo. Normalmente ese tipo de conductas, como ya les he indicado, lo realizan bandas u organizaciones criminales. Miren, normalmente, aunque no es necesario que eso ocurra, esto es una circunstancia agravante. No hay inconveniente en aceptar que una persona que no forme parte de una organización criminal o banda pueda dedicarse a esto. ¿Ok? Y hay un agravante adicional, pero solamente para el delito de proxenetismo, artículo 181 del Código Penal. Si se produce lesión grave, perdón, o se ponga en peligro inminente la vida o salud de la víctima o de la prostituta o prostituta. Si se produce lesión grave o se ponga en peligro inminente la vida o salud de la prostituta o prostituta, fíjense ustedes. Esa es una circunstancia agravante en el delito de proxenetismo. Solo en el delito tipificado en el artículo 180. ¿Ok? A ver, ahora, eh, esto es, digamos, también el riesgo que se juega la prostituta o prostituto, ¿no? El riesgo para su propia vida, el riesgo para su integridad física y psíquica también, ¿ok? Obviamente la actividad de prostitución podría, miren ustedes, generar todo lo que les digo, podría generar todo lo que les digo. Entonces, por eso, miren ustedes, esta circunstancia es una circunstancia agravante del delito de proxenetismo. ¿Ok? ¿Ok? Hay una... Santiago, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante, Santiago. Buen día, profesor. Disculpe la interrupción. Tengo una pregunta respecto a la pluralidad de personas. ¿Se refiere a la pluralidad de agentes o la pluralidad de víctimas? Ajá, buena pregunta. Pluralidad de agentes, mi estimado Santiago. O sea, si comete Ah, no, perdón. En el caso de las agravantes, pluralidad de personas se refiere a la pluralidad de víctimas, a la pluralidad de víctimas, ¿no? Eso significa que se realiza actos de prostitución, obviamente se realizan acciones o actividades de proxenetismo de dos o más prostitutas o prostitutos, ¿no? Que esto obviamente generaría mayor grado de responsabilidad, mi estimado Santiago, ¿no? Entonces, miren ustedes, estos delitos de proxenetismo, como ven, son delitos relacionados a la prostitución. Y creo que la tremenda debilidad, como les vuelvo a repetir, que tienen estos delitos y que puede generar, obviamente, cuestionamientos, es que la prostitución no es una conducta, miren ustedes, prohibida, ojo, por el Código Penal. No es una conducta delictiva, sino que es una conducta desviada, ¿no? Es una conducta desviada. Y bueno, obviamente vivir o miren ustedes, aprovecharse propiamente del acto de prostitución, ¿ok? Configuraría, como ustedes ven, alguno de estos tres delitos que desde un punto de vista incluso doctrinario se considera que no debería ser sancionado penalmente, desde un punto de vista doctrinario, ¿no? Hay parte de la doctrina que dice, estos delitos no merecen ser sancionados penalmente. ¿Por qué? Porque la prostitución es una conducta, digamos, legal. La prostitución es una conducta legal. ¿Ok? Muy bien. ¿No? Eso, miren ustedes, eso es lo que se tiene que efectivamente al final considerar. Al final considerar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver que estos tres delitos tienen esa característica. Están relacionadas a actos de prostitución, como vamos a ver, ¿ok? Como estamos viendo, ¿ya? Vamos, ahí estamos viendo favorecimiento de la prostitución, rufianismo, proxenetismo. ¿Cuáles son las características de las tres?
y cuáles son las agravantes de cada una de las que hemos visto ya. ¿En qué consiste? El artículo 181 del Código Penal, estimados alumnos, determina circunstancias agravantes, ¿no? Miren, circunstancias de mayor gravedad en base a la pena. El artículo 181b habla de formas agravadas, ¿no? Un agravante mayor. En los casos, dice el artículo 181b, en los casos de favorecimiento, de los delitos de favorecimiento de la prostitución y proxenetismo, cuando el agente sea padre, madre, tutor, curador. Miren, ¿no? En la sentencia que se deberá imponer, además de la pena privativa de libertad, la pena accesoria de inhabilitación a la que se refiere el numeral 5 del artículo 36. ¿A qué se refiere? Se refiere a que ya no podría tener la patria potestad, la custodia, obviamente. Si esta persona que tiene que cuidar, miren ustedes a otra, en vez de cuidarla, la prostituye o se dedica o se aprovecha del acto de prostitución de esta, entonces miren ustedes, ya no tendría que tener la custodia, ¿cierto? Porque se corre el riesgo de que continúen estos actos de aprovechamiento de la prostitución. Miren, ¿eh? Miren, ¿no? Entonces, esto creo que es importante también considerar. O sea, aparte de la pena que corresponda al proxeneta, al rufián, ¿no? Aparte de la pena que corresponda al proxeneta, al rufián o al que favorezca o promueva la prostitución, miren ustedes, se le puede aplicar también una pena accesoria. ¿Cuál es esa pena accesoria? Que ya no, que pierda la custodia, que pierda la patria potestad. ¿Ok? Esa es una, miren ustedes, también forma agravada establecida en el artículo 181b. Más que forma agravada, creo que es una consecuencia accesoria. Y bastante, ojo, bastante justa, ¿no? Porque la persona que está cuidando a otra, en vez de cuidarlo, lo está prostituyendo, lo está aprovechando de su acto de prostitución o de los actos de prostitución que realiza, ¿no? Esos son, miren ustedes, los delitos de proxenetismo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta si tuvieran? Me indican. Esos son los delitos de proxenetismo. Vamos ahora a ver delitos que también son cuestionados, delitos que son tremendamente cuestionados, chicos, ¿ah? Que son los delitos de ofensas al pudor público. Miren ustedes, ofensas al pudor público. Y bueno, ¿por qué son cuestionados estos delitos de ofensas al pudor público? Porque recuerden ustedes que en el derecho penal no se puede castigar el pudor. No se puede, se tiene que castigar, no se puede castigar actos que no sean delictivos, no se puede castigar conductas inmorales, se tiene que castigar delitos. Y los delitos que vamos a ver, que son dos, que son las ofensas al pudor público, pues son delitos que están relacionados a la moralidad, más que a la libertad sexual. Vamos a ver qué opinan ustedes. Esa es la de gran debilidad de estos dos delitos. Esa es la gran debilidad de estos dos delitos. ¿Ok? La gran debilidad de estos dos delitos radica en eso, en que el derecho penal, la doctrina, señala que no se puede castigar actos a través del derecho penal, actos, ojo, actos que sean inmorales. Y tiene muchísimo que ver con la inmoralidad de estos delitos. Los dos delitos. ¿Ok? Vamos a ver en qué consisten estos dos delitos. Los delitos de ofensas al pudor público. El pudor público está relacionado con la moral. Y el pudor público es un término que no se puede establecer para todos por igual. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio pudor, ¿o no? ¿O no, chicos? ¿Eso pasa o no? ¿Hay sujetos que orinan en las calles o no?
Hay parejas que se dan besos apasionados en las calles, y hay parejas que tienen un poco de pudor y dicen, no, al público o a otras personas que nos ven, ¿cierto? El pudor público no se puede uniformizar. No se puede uniformizar. Cada uno, de acuerdo a su formación, de acuerdo a su crianza, tiene un propio pudor. Vamos a ver, primer delito, artículo 183 del Código Penal, exhibiciones y publicaciones obscenas. Miren ustedes, obscenas. Utiliza una palabra que tampoco se puede uniformizar. Este es lo peligroso de estos delitos y lo cuestionable. Cuando habla de obsceno, va a depender obviamente de la percepción que tenga una persona. ¿Considera o no obsceno? ¿Cuándo se considera obsceno? ¿Mm? Para una persona de repente lo que es obsceno, para otra no lo es. Si una persona menciona en la calle, de repente lo hace por una necesidad biológica y no por ser obsceno. Entonces, pero para otra, al verlo mencionar, la percepción que puede tener de esa persona es que es un obsceno. Entonces, es tremendamente peligroso sancionar ese tipo de conductas. Vamos a ver en qué consiste el delito de exhibiciones y publicaciones obscenas, tipificado en el artículo 183 de nuestro Código Penal. Miren ustedes, ¿ah? Se castiga a aquellas personas que en lugar público, aquella persona que en lugar público realiza exhibiciones. Miren, en lugar público realiza exhibiciones. En primer lugar, exhibiciones. Gestos, tocamientos u otra conducta obscena. Miren ustedes, es delito de ejercicio público de acción. Esto va a depender mucho de la percepción que tenga un fiscal, ¿cierto? Va a depender mucho de cómo haya sido formado un fiscal, ¿no creen ustedes? Entonces, en lugar público, aquella persona que realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta obscena, miren ustedes, cometería este delito. Ojo, miren, o sea, una pareja de enamorados que de repente se realice tocamientos y cualquier persona los considere obsceno, lo que está haciendo, podría denunciarlos, ¿no? Miren, siempre este delito tiene que ser realizado en lugar público. ¿Y qué es un lugar público? Un lugar donde frecuentan gran cantidad de personas. Un lugar que frecuentan gran cantidad de personas, chicos. ¿Ok? No se solamente castigan los tocamientos. Miren, gestos obscenos también. Si una persona hace un gesto considerado obsceno por otra, miren, se le podría denunciar por este delito. Si lo hace en lugar público o si realiza exhibiciones, ¿no? O sea, se está, miren ustedes, relacionando actos de exhibicionismo. Recuerden que hay personas que les gusta y disfrutan, ¿no? Que los vean de repente desnudos o los vean realizando algún acto relacionado con un acto de connotación sexual, acto relacionado con el sexo, ¿no? Miren ustedes, si el sujeto lo hace en lugar público, pues miren, cometería este delito. El problema es la utilización de la palabra obsceno, porque allí, como les dije, hay una debilidad grande del tipo penal, porque la obscenidad no puede ser considerada para todos por igual. Va a depender mucho de la formación que tenga la persona. Creo que yo les conté en clase de que hace unos años atrás tuve un problema, justamente tuvimos en la oficina donde trabajaba un tremendo problema. Nos regalaron calendarios jurídicos, ojo, de una institución editorial que, miren ustedes, entregaba o vendía revistas por suscripción.
y nos regalaron almanaques. Nos regalaron almanaques. Pero los almanaques tenían una pintura en la parte, digamos, más visible, ¿no? Y en la parte de abajo, obviamente, los meses, los días del año, ¿no? Miren, éramos 12 que trabajamos en una oficina y una de las chicas, que eran 4 las chicas, una de las chicas que trabajaban ahí, una de las abogadas que trabajaba ahí, puso el grito en el cielo porque consideró que esa pintura era obscena. Miren ustedes, ella veía en la pintura el perfil de una mujer desnuda. Eran unas curvas, ¿ah? Pero ella interpretaba, es el tema del arte, ella interpretaba que era pues un cuerpo femenino. Y yo le decía, cuando conversamos sobre este tema, incluso se volvió, como le dije, un problema. Tuvimos que conversar como 2 horas, miren, perdiendo el tiempo de ese tema, desde mi punto de vista, perdiendo el tiempo. Pero para ella no era pérdida de tiempo, para ella era una obscenidad que nosotros pegáramos esos calendarios. Tuvimos 2 horas conversando y yo le decía, bueno, es el tema del arte, el arte es interpretación. Ella interpretaba que era una mujer desnuda. Y yo consideraba que era una pintura simple solamente. Y no establecía, o no sé, para mí no había ninguna persona desnuda en la pintura, una cuestión de interpretación. Pero ella decía, no, es una obscenidad, no deberían ustedes tener eso. Puso el grito en el cielo. No llegábamos a ningún acuerdo y al final decidimos cortar la parte, obviamente, de la pintura y quedarnos con la parte del calendario, los días, los meses, que era lo que más importaba, ¿cierto? Pero miren ustedes qué peligroso es hablar de obscenidad, porque va a depender de la persona, no más de la personalidad, de la formación del ser humano, de la persona. Esta chica era evangélica, había sido formada muy fuertemente en valores, obviamente, cristianos. Y por eso es que, bueno, cualquier situación le impresionaba, ¿no? Para mí era una situación que no requería mucho problema, pero para ella sí. Y también para el resto de compañeros en el trabajo. Decían, pero no vemos nada malo en el calendario. Pero ella lo veía como, miren, ustedes, una imagen obscena. Por eso les digo que la obscenidad es una situación difícil de uniformizar. Es muy difícil de uniformizar, por eso hay que tener mucho cuidado con estos términos cuando se utilizan en el ámbito penal, porque va a depender, como ustedes se pueden dar cuenta, perdón, de la percepción que tenga el fiscal, de la formación que tenga el fiscal. Si el fiscal ha sido formado religiosamente, obviamente va a tener, miren ustedes, una percepción más negativa de este tipo de actos que otra persona que haya sido formada de manera liberal. ¿O no? ¿Ok? ¿Cuáles son las agravantes del delito de exhibiciones o publicaciones obscenas? Primero, mostrar, vender o entregar a un menor de 18 años medios, objetos, escritos, etcétera, de contenido obsceno. Entregar o vender a un menor de 18 años cualquier medio, objeto, cualquier escrito de contenido obsceno, ¿no? Entregar a un menor de 18 años, ¿no? Y yo les hago una pregunta. ¿Y la libertad sexual? ¿Acaso una persona que tiene ya 14 años no tiene libertad sexual? O sea, miren qué absurdo. La persona tiene libertad sexual para tener acceso carnal con quien quiera, pero no para, miren ustedes, ver algún objeto, algún escrito con contenido obsceno. Miren, una contradicción tremenda, ¿cierto? Tremenda. Segundo agravante, incitar a un menor de 18 años a la práctica de acto obsceno o ingreso a prostíbulos u otros lugares. Miren ustedes, aquí ya la cosa cambia, ¿cierto? Porque para ingresar a un prostíbulo, ¿ok? U otros lugares, por ejemplo, es necesario
la mayoría de edad, como ocurre, por ejemplo, en los nightclubs, como ocurre, ya hemos indicado, en los prostíbulos, como ocurre, por ejemplo, en los cines que muestran películas pornográficas, por ejemplo, ¿no? Allí se exige, miren ustedes, por lo menos 18 años cumplidos, ¿ok? Si alguien incita, o sea, convence a un menor de 18 años, ¿ok? A que realice un acto obsceno, ojo, a que realice un acto obsceno, considerado obsceno, ya les he indicado que esa palabra no se puede determinar a ciencia cierta en qué consiste, porque cada uno tiene su percepción de lo que es obsceno o no, ¿ok? O ingresa a prostíbulos u otros lugares por incitación, cuando una persona incita a un menor de 18 años a la práctica de un acto obsceno, o ingresar a un prostíbulo u otros lugares prohibidos para el ingreso de menores, bueno, obviamente relacionados con el ámbito sexual, relacionados con el ámbito de la obscenidad, que es tremendamente difícil considerarlo porque va a depender mucho de la formación que tenga la persona que pueda percibir esto. Para algunos de repente no es acto obsceno, para otros sí, es muy peligroso. Miren ustedes, se deja la mano prácticamente las personas de determinar si es obsceno o no. Y no hay un punto medio en la obscenidad, como ustedes se pueden dar cuenta. Y otra tercera circunstancia agravante es cuando el que comete el delito es el administrador vigilante o persona autorizada para espectáculo obsceno que deje ingresar a un menor de 18 años. El administrador vigilante o cualquier persona que permita a un menor de 18 años ingresar a un espectáculo considerado obsceno, miren otra vez la palabra obsceno, ese también sería autor del delito, perdón, se agravaría la pena para este como autor del delito de exhibiciones y publicaciones obscenas. ¿Qué les parece? ¿Peligroso o no? Es tremendamente peligroso un delito como este. Sobre todo que se refiere a las conductas obscenas, porque para, como les dije, para algunos será obsceno algo que para otros no. La palabra obscenidad pues tiene una connotación indeterminada, ¿o no? O podemos considerar y podemos determinar ya, esto es obsceno y punto. Difícil. Va a depender de cómo está formada la persona. Por eso este tipo penal es peligroso. No es claro, sus contornos son claros. Y por último, el delito de proposiciones sexuales a menor. Artículo 183b del Código Penal. Un delito, fíjense ustedes, que en los últimos años ha adquirido cierta legitimidad. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una conducta común. Proposiciones sexuales a menor. Contactar, la conducta típica consiste en contactar con un menor de 14 años para solicitar o obtener de él material pornográfico o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero. Miren ustedes, hace unos días atrás hubo un caso de una señorita de 11 años, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? 11 años, que tuvo conversaciones con un tipo que era mayor de edad. Se reunieron, ¿se acuerdan? El tipo se la llevó a su casa, ¿se acuerdan? Y bueno, hasta que la policía pudo intervenir y pudo detener al sujeto y bueno, poner a buen recaudo a esta chica, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿hubo por parte de este sujeto mayor de edad una proposición sexual a esa menor de 11 años? Que parecía que de manera voluntaria, bueno, aunque ya sabemos que cuando es menor de 14 años no hay consentimiento, ¿cierto? ¿Habría algún tipo de proposición? Si es que existió esto, miren ustedes, este sujeto podría ser sancionado por este delito, artículo 183b del Código Penal. Bueno, y si tuvo acto sexual o acceso carnal con la menor, pues podrá ser procesado por violación sexual de menor, como hemos visto anteriormente, tiene una sola pena, que es cadena perpetua. Miren, miren ustedes, miren ustedes. Entonces, el contactar con un menor de 14 años
para solicitar material pornográfico. Cuando hablamos de material pornográfico, también ahí hay una duda. ¿Qué significa material pornográfico? Bueno, material relacionado al sexo, ¿cierto? ¿No? Un video desnudo o una fotografía desnuda puede ser considerado pornográfico. Miren ustedes, depende del contexto, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, que muchas pinturas y muchas fotografías de conocidos fotógrafos que retratan la desnudez humana son consideradas arte. Miren, por eso les digo que depende del contexto en el que se dé. Miren, les comento, hace unos años atrás, un joven ex estudiante, les puedo contar hasta 2 ex estudiantes, ojo, no de San Marcos, de otra universidad. Un estudiante me llama y me dice, doctor, tengo un problema. ¿Qué ha pasado? Le digo. Estoy muy preocupado. ¿Qué ha pasado? Quiero conversar con usted, por favor, podría conversar con usted. Es algo urgente. Ya está bien. Nos reunimos, miren usted. Y me dice, doctor, he tenido un problema. ¿Qué ha pasado? Mire, doctor, me da mucha vergüenza contarle, pero yo estaba ingresando, ¿no?, a redes sociales y me hago contacto con una chica que me dice que tiene 13 años. ¿Ok? Empezamos a conversar con la chica. Ya empezamos a hablar de manera bastante fuerte, me dice, ¿no? Comentarios ya sexuales. Yo le pido algunas fotografías de ella, digamos, desnuda o parte de su cuerpo tal vez. Y yo también le enviaba fotografías de mi miembro viril, ¿no?, de parte de mi cuerpo. Y bueno, hemos estado intercambiando esas fotografías hasta que ella me dice que quiere conocerme. Quedamos en reunirnos en la Plaza Italia, en Barrios Altos. Voy para reunirme con ella y se me acercan unas personas y me dicen que son policías y que tengo que pagarles una cantidad de dinero, de lo contrario me van a detener porque lo que estaba haciendo era una conducta delictiva. ¿Qué les parece? Primer caso. Segundo caso similar. Otro joven que me dice, doctor, también, me pasaba una cosa similar. La policía era la que, miren ustedes, filtraba esas fotografías, ¿no? Y bueno, hay policía que se encarga justamente de hacer eso, ¿no? Se hacen pasar por menores de edad, empiezan a buscar información, empiezan a comenzar a buscar personas interesadas que conversen con menores de edad, los citan y los intervienen, ¿no? Y a cambio de su libertad les piden una cantidad de dinero. Los extorsionan prácticamente. Hay que tener muchísimo cuidado con esa conducta de proposiciones sexuales a menor. He visto 2 casos, miren ustedes, de exalumnos bastante jóvenes que tienen acceso a redes sociales y podrían, miren ustedes, también ser procesados por este delito o ser extorsionados por las autoridades, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con este tipo de delitos. Circunstancia atenuante: si la víctima tiene entre 14 y 18 años, la pena va a ser menor. ¿Ok? Ahora, la pregunta, como les digo, 14, 18 años, ¿no se supone que ya tiene libertad sexual la persona? O sea, tiene, miren ustedes, la posibilidad de tener acceso carnal y no recibir proposiciones sexuales. Miren, absurdo, ¿no? Absurdo, ¿no? Pero bueno, así está establecida, miren ustedes, la norma. Creo que le hace falta modificaciones, obviamente, tomando en consideración lo que les he indicado. Tomando en consideración lo que les he indicado. Y las modificaciones relacionadas a la libertad sexual. ¿Ok? A la libertad sexual. ¿Ok? Disposición común, artículo 184 del Código Penal. Los ascendientes, descendientes, afines en línea recta,
hermanos o cualquier persona que con abuso de autoridad, encargo y confianza cooperen en la perpetración de los delitos sexuales, actuando como cómplices primarios, serán reprimidos con la pena de los autores directos. La pregunta es, ¿era necesario que el artículo 184 establezca esto? ¿Era necesario? Porque miren ustedes el artículo, si ustedes leen el artículo 25 del Código Penal, establece que el cómplice primario tiene la misma pena que le corresponde al autor. Pero obviamente, cuando habla de la misma pena, no dice que el autor se le ponga 10 años y al cómplice también primario 10 años, no. Misma pena se refiere al mínimo y máximo, a la pena combinada, como se denomina. O sea, si el delito tiene una pena entre 5 y 10 años, al autor, autor directo se le va a aplicar la pena entre 5 y 10 años y también al cómplice primario entre 5 y 10 años. Pero al autor directo se le podía aplicar 6 años y al cómplice primario 5 años. Y no habría ningún inconveniente porque está dentro de la, obviamente, de la pena combinada, de la pena entre el mínimo y máximo señalada en la norma. Entonces, creo yo que el legislador, sabiendo esto, es que establece esa disposición común para que al cómplice primario se le aplique efectivamente la misma pena que le corresponde al autor directo. O sea, si el autor directo le corresponde 8 años, al cómplice primario también, siempre y cuando sea ascendiente, descendiente, afín, en línea recta, hermano o cualquier persona que con abuso de autoridad, de encargo y confianza coopere en la perpetración de los delitos sexuales, ¿no? De los delitos sexuales. Obviamente estamos hablando de todos los delitos sexuales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, aquí ponemos fin a los delitos sexuales. Aquí ponemos fin a los delitos sexuales y a partir de la siguiente clase que vamos a tener el próximo viernes, vamos a ya estudiar los últimos delitos, miren ustedes, los últimos delitos establecidos en el sílabo, que son los delitos contra la dignidad humana. ¿Ok? Trata de personas y otras formas de explotación humana. Eso vamos a ver ya la próxima semana, queridos chicos. Ya estudiamos estos delitos muy interesantes que son los delitos sexuales, ¿no? Comenzamos con la violación sexual y culminamos con estos delitos de ofensa al poder público que son tremendamente cuestionables, como conductas delictivas, ¿no? Bueno, por lo menos en exhibiciones y publicaciones observan, ¿no? El delito de proposiciones al menor creo que ya está de alguna manera legitimada porque las redes sociales son muy comunes como herramienta para poder comunicarse con menores, ¿no? A través, miren ustedes, de medios tecnológicos. Se convirtió en algo muy común. Y eso es lo que ha legitimado esta segunda conducta delictiva. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda que tengan, chicos? Doctor, una Muy bien. consulta. Adelante, adelante. Sí, yo le quería consultar más que nada sobre la anterior clase que tuvimos. ¿Usted acuerda que hubo unas correcciones? No sé si llegó a hablar con el coordinador de la cátedra, porque no hubo más pronunciamiento sobre el tema. Mía, no te preocupes tanto. ¿Cuándo se suben las notas? En diciembre, ¿no? En diciembre o noviembre. O sea, todavía no hay preocupación, no te preocupes por eso. Va a haber posibilidad de examen, vamos a estar frente a frente, obviamente con todos los chicos, y ahí lo vamos a solucionar seguramente. No te desesperes, ¿no? Mira, está bien que te preocupes, pero acuérdate de todo que todavía no hemos terminado el ciclo. El ciclo termina en noviembre, mía. ¿Ya? Ya déjame, seguramente va a haber posibilidades. Lamentablemente hemos tenido clase virtual y creo que la próxima clase también es virtual, mía, ¿no? La próxima clase también es virtual. Es el problema que tenemos el tema de la virtualidad. ¿Ok? Pero no te preocupes que esos temas todavía hay muchísimo, todavía tenemos hasta noviembre, todavía, claro, se nos ajusta un poquito el tiempo. Creo que vamos a cumplir, creo que lo más importante es que vamos a cumplir con la currícula, que es lo más importante, con el sílabo, ¿no? Y culminar el sílabo. Y bueno, yo estoy planificando, que creo que eso también habíamos conversado anteriormente, de repente realizar una actividad extra que les pueda de repente favorecer, ¿no?
a ustedes, ¿no? Respecto a lo que está mal, ¿no? Para mejorar sus notas, ¿no? Creo que todavía preocuparse por eso, Mía, claro, preocuparse está bien, ¿no? Pero todavía podemos conversar con eso. Todavía tenemos hasta noviembre, mi estimada Mía, y las notas, recuerden ustedes que se publican o se suben, mejor dicho, al final, cuando ya terminaron todas las clases. Y vamos a estar reunidos seguramente, vamos a tener oportunidad de estar reunidos todos juntos con las actas de notas, y ahí es donde podemos establecer, oye, ¿sabes qué? Esta nota, y podemos establecer. No te preocupes, Mía, ¿ya? No te preocupes, Mía. Los que han estudiado, los que han estado conmigo el ciclo pasado, creo que no, no, verdad, ninguno, sí han estado conmigo, creo que el ciclo pasado, no, pero era virtual, creo, ¿no? Parte general, el ciclo pasado. Pero creo que también estuvimos así, tuvimos esa posibilidad, tuvimos una sesión presencial en donde estuvimos prácticamente todos con las actas, con las notas, se les enseñó a cada uno sus notas y cada uno pudo decir, doctor, acá, mire esto, un punto por ahí me debía, no sé, y bueno, se estableció todo ello, ¿cierto? Los que fueron mis alumnos creo que pueden dar fe de eso. Y la idea es que también este ciclo pase lo mismo, ¿no? Vamos a estar todos juntos, al final vamos a tener todas las actas y ustedes van a poder seguramente señalar algunos puntos. En el peor de los casos, Mía, en el caso de que no se te considere de repente, ¿no? Que, bueno, dudo que eso pase, pero si pasa, vamos a tener, yo creo, una última sesión estableciendo las notas que le correspondan a cada uno de ellos y cada uno de ustedes puede señalarme, profesor, mire, esta nota faltó, esta nota quedó, esta corrección se dio, ¿no? Ya con los exámenes a mano y todo, ya podemos sacar conclusiones, mi estimada amiga. ¿Ok? No te, bueno, preocúpate, pero no en exceso porque vamos a estar juntos todavía. Vamos a estar juntos. Lo bueno es que estamos avanzando, hemos avanzado bien. Mi preocupación era de que en estas últimas fechas, por los paros, el año pasado tuvimos ese problema. ¿Se acuerdan? Se cerró la universidad, hubo campaña electoral, ¿se acuerdan o no? Hubo viernes que no pudo haber clase y esto me generó un problema. Por eso, felizmente, creo yo que estamos bastante avanzados por si ocurre algún caso, ¿no? Que impida de repente seguir avanzando. Y creo que estamos bastante bien. Ya nos falta solamente un grupo de delitos, miren ustedes, un grupo de delitos que son los delitos contra la dignidad humana. Salvatore, te escuchamos, adelante. Profesor, buen día. Tenía una consulta que era sobre las asistencias. ¿Qué ¿Ok? tanto iban a afectar? Bastante, bastante, Salvatore. Eso se dijo desde el inicio. Desde el Sí, inicio se dijo. porque el asistente mencionó que, creo que fue en el parcial, y en el día del parcial, que se vería con los alumnos si nos hablará sobre las asistencias y eso, pero no se dio la fecha, no volvió a asistir el asistente principal. Y quedó ahí pausado ese Salvatore, tema. Salvatore, eso se habló desde Sí. el inicio. Tú puedes hablar con tus compañeros. Desde el inicio se indicó que se iba a tomar en cuenta la asistencia. Desde el No, inicio de... claro, no, sí, sí está bien eso, Claro. no. No, me refiero sobre que la charla que iba a haber con el asistente. Bueno, hubo en el parcial, pero ¿a qué nos referimos en líneas generales? Nos O sea, para, referimos, para saber exactamente quién está bien con las asistencias, quién está mal. claro, se dijo en ese momento del parcial cómo estaban cada uno con las asistencias, No, recuerdo. sucede que en la otra sección me parece que sí hablaron de eso, pero por cuestiones de tiempo en nuestra sección no se pudo realizar eso. Ah, ok. Ya, Salvatore. Entonces eso lo vamos a coordinar para ver quiénes están con el tema de la asistencia con problemas. Pero ¿por qué se va a hacer eso? También se va a hacer de todas maneras también, Salvatore, porque hay varios alumnos, por ejemplo, que me han mandado, la universidad me ha mandado correos indicando que se han dedicado a actividades en representación de la universidad o personas de repente que se ha justificado sus inasistencias porque han tenido algún tipo de enfermedad, ¿no? Han padecido algún tipo de mal. Entonces hay que verificar todo eso, Salvatore. Pero buena tingencia que me haces. También en lo mismo, te digo lo mismo, vamos a verificar todo ello para ver quiénes están pues
con problemas de asistencia para que efectivamente puedan justificar, si es que no han justificado con antelación sus inasistencias. ¿Ok? De todas maneras, Ya, gracias, profesor. Franklin, de todas maneras, ahí está escuchando Franklin, así que Franklin, ahí, a ver hay que considerar eso, Franklin, ¿ya? Muy bien. Bruno dice, profesor, ¿podría compartir la PPT de la clase reciente? En el grupo de Facebook solo han compartido hasta la 12. Ajá, acá hay un tema interesante, importante, ¿cierto? ¿No? Vamos a compartirlo entonces. Creo que, no sé si se puede compartir ahorita mismo. No sé si se puede compartir ahorita mismo. Sería interesante compartirlo. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se podría compartir ahorita mismo? A ver, en todo caso, ¿qué les parece? Está están presentes las delegadas, porque las delegadas, cualquiera de las delegadas me podrían escribir pidiéndome las diapositivas y yo se las puedo mandar y ellas las pueden replicar a cada uno de ustedes, ¿no? A cada uno de ustedes. No sé si están las delegadas presentes, alguna de las delegadas presentes de repente, o ustedes indíquenle, porque ya se han comunicado conmigo en un momento, ¿no? Por alguna preocupación que han tenido. Díganle a las delegadas, en todo caso, comuníquense con ellas, que se comuniquen conmigo urgente y que me pidan las diapositivas y yo les mando todas las diapositivas del curso. Que ya están las diapositivas todas están hechas, ¿eh? Todas las diapositivas están hechas, así que no va a haber ningún tipo de problema para enviárselas, ¿eh? Como ustedes ven, miren ustedes, las diapositivas están hechas, solamente es enviarlas, ¿ya? Entonces, a las delegadas, díganles que se comuniquen a cualquiera de ellas, que se comunique conmigo, digan, profesor, queremos las diapositivas, yo les mando todas las diapositivas para que ustedes ya los tengan, ¿ya? Ya los tengan. Igual voy a coordinar con los asistentes del curso para que vayan publicando las que falten, pero ustedes lo pueden tener, miren ustedes fácilmente desde antes, ¿ya? Así quedamos, ¿ok? Entonces, el tema de las notas, Mía, vamos a tener igual obviamente, queda. Yo ya les dije, Mía, ya les dije que queda, no te preocupes, yo ya les dije, ya mi palabra les he dado el día viernes pasado, ¿no? Así que ya no te asustes con este tema, ¿ok? Ni te preocupes en demasía. Yo ya les dije, sí, chicos, esto es, así que no hay ningún inconveniente en eso, ¿ya? Va a haber un momento en que nos vamos a reunir todos y con las actas y ustedes, si es que hay algún tipo de inconveniente, me van a decir, profesor, ¿se acuerda usted que me dijo esto? Yo le voy a decir, claro que sí, mira, ok, esto está así, esto está así. Ok, mira, en el tema de las inasistencias, tengan mucho cuidado con las inasistencias, por favor, traten de estar en clase, ¿ya? Traten de estar en clase y con relación a las diapositivas, por favor, cualquiera de las delegadas comuníquese conmigo y yo se los